Bendiciones, aquí estamos nuevamente para compartir este tema de escatología bíblica y hoy estaré abordando la lección 14 sobre el tema El Anticristo, parte 1. Quiero comenzar diciéndoles que el Anticristo es uno de los personajes centrales en las profecías de los eventos finales y él hace su aparición durante la gran tribulación y es totalmente, de acuerdo a cómo lo presenta la Biblia, es totalmente diabólico, tanto en su origen como en sus propósitos que él tendrá en mente. Comencemos entonces con la palabra anticristo. La palabra anticristo es una combinación de dos palabras. Anti, que puede significar tanto en contra de como en lugar de. Y Cristo, que significa enviado o ungido. La palabra anticristo aparece en la Biblia únicamente en las epístolas de Juan y pues hace referencia a dos cosas muy puntuales. Primero, que al espíritu del anticristo que niega y que está en contra de Dios. Eso nos lo confirma 1 de Juan capítulo 2 verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y el verso 19 nos agrega lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque lo conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mire qué interesante todo esto. Y pregunta el apóstol: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Claramente, pues aquí se caracteriza porque este personaje niega la fe, niega la sana doctrina, niega la naturaleza de Cristo y al negar a Cristo, pues se constituye en una negación de Dios mismo. Dios que testificó acerca de su Hijo. El Padre dio testimonio de su Hijo allá en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué importante. Pero también en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice la palabra: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, convirtiéndose pues este pasaje en una advertencia, puesto que Satanás se acerca como un ángel de luz. Entonces, los creyentes debemos de permanecer en guardia todo el tiempo contra el error. ¿De qué manera? Por medio de un conocimiento íntimo de la verdad, teniendo un encuentro diario con la verdad de Dios. Y estos anticristos que menciona la Biblia no confiesan que Jesús ha venido en carne. Más bien lo rebajan y lo niegan, niegan todos sus atributos y niegan su naturaleza. Y aquí cabe destacar que la esencia del error más severo en las religiones, en las herejías y en las sectas falsas es precisamente esta: la negación de la naturaleza verdadera de Jesucristo. Por eso entonces la palabra anticristo aparece en la Biblia únicamente en las epístolas de Juan, y hace referencia a dos cosas. La segunda cosa, ya les hablé de la primera, la segunda es que al anticristo se manifestará finalmente. Este personaje vendrá y es un personaje que ha sido anunciado por los profetas. En 1 de Juan capítulo 4 verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire qué interesante, nos advierte el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan que el misterio de iniquidad ya opera en el mundo.
ya opera en el mundo. ¿Opera para qué? Preparando el terreno para la manifestación final de este falso Cristo. Entonces, este será la personificación máxima de todos los espíritus del anticristo que han pervertido la verdad y han propagado mentira a lo largo de la historia de la iglesia. Así que el espíritu del anticristo ha existido durante toda la etapa de la iglesia y se puede definir entonces como la corrupción espiritual que promueven falsos cristos y que además niega la deidad del Señor. Este espíritu encontrará su manifestación más grande en el anticristo, como ya lo hemos dicho antes, en el anticristo escatológico que se presenta en la Biblia. Entonces, el anticristo anunciado por los profetas será un individuo que no solo estará en contra de Cristo, sino que pretenderá tomar su lugar, reclamando para sí adoración y la buscará y la exigirá. Y aparecerá en el panorama mundial al inicio de la gran tribulación, en la semana 70 profetizada por Daniel, y según también ya hemos estudiado en lecciones anteriores, allá en Daniel 9, 24 al 27. Ahora quiero que le echemos un vistazo a la profecía bíblica sobre el anticristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se encuentra profetizada la aparición de este personaje diabólico. Y tal vez la primera referencia puede ser extraída de Génesis capítulo 3, verso 15. Este pasaje es muy conocido por todos, donde nos dice que el Señor pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En donde Dios le anuncia a la serpiente que su simiente sería derrotada por la simiente de la mujer. Y esta es, si ustedes se fijan bien, es la primera promesa de redención a través de Jesucristo. La simiente de la mujer habla aquí. Mientras tanto, la simiente de la serpiente, Satanás, se ha levantado contra Dios durante toda la historia de la humanidad, pero hallará su máxima expresión en la persona del anticristo. Ahora, en Daniel capítulo 7, versos 7 al 8, verso 20 y verso 26, encontramos cómo se describe la aparición de este personaje de una manera bien estructurada. Dice el texto: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mire, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y mire lo que dice aquí este hombre: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Que es muy descriptivo. Y aquí fundamentalmente se describe la aparición de un cuerno pequeño entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Y este es el anticristo. Asimismo, pues, Daniel habla del anticristo en la profecía de las 70 semanas y lo llama el príncipe que ha de venir. Eso pues ya en Daniel 9, versos 24 al 29. Y también en Daniel capítulo 11, versos 36 al 39, se hace referencia al anticristo como el rey que hará su voluntad. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y verso 8, nos dice esta escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Le llama el inicuo en el versículo 8, mientras que el apóstol Juan lo describe como la bestia que sube del mar, y también allá en Apocalipsis capítulo 13. Y es importante también advertir sobre este tema del anticristo, las características del anticristo. Las características del anticristo, que las encontramos en Apocalipsis capítulo 13. El apóstol Juan hace aquí una descripción detallada del surgimiento del anticristo, aunque parte del lenguaje de Juan es un tanto simbólico y metafórico, no quiere decir que sea imposible entenderlo e interpretarlo. Es todo lo contrario. Sobre todo, aquí también es bueno recordar que también el profeta Daniel relata el origen y la actuación del anticristo. El apóstol Juan describe al anticristo como la bestia que sube del mar, así lo describe. Y el mar representa el abismo o pozo insondable, que es como la mazmorra de los demonios. Y aquí se presenta a Satanás en su invocación de un demonio poderoso del abismo, que de inmediato activa y controla a la bestia o anticristo y su imperio. De esta manera, pues, denotarlo como bestia, esto sugiere el carácter de este personaje, que será cruel, y su personalidad combina las características de los imperios descritos por Daniel allá en el capítulo 7. Además, Daniel dice que hablaba grandes cosas, grandes cosas. Y también dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y Juan también menciona que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y esto solo nos indica su gran capacidad para manipular a través de la oratoria y su carácter blasfemo contra Dios. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, es interesante lo que nos dice. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces aquí se le señala como la bestia que sube del abismo, tal como lo dijimos anteriormente. Y el abismo en la Biblia es denotado como el lugar de habitación de los demonios. Y también Apocalipsis capítulo 9 de los versos 1 al 11 describe el origen satánico del anticristo. Hay buena cantidad de textos bíblicos que respaldan todo esto. Este anticristo será un hombre carismático, será un político hábil, además de estratega militar. Y esto se deduce de Daniel capítulo 7, capítulo 9 y de Apocalipsis capítulo 13.
Entre sus acciones se menciona que hará un pacto con Israel y que desplazará a 3 de los 10 gobernantes que le apoyan. Ahora reafirmemos entonces, visto esto anterior, el surgimiento del anticristo. El anticristo pues surge del ambiente de confusión política, social, económica y religiosa en que se encuentra el mundo. Eso es así porque viene toda una preparación de años y de centenas de años, pero este aparece en la gran tribulación y procede de algún punto geográfico relacionado con el antiguo imperio romano, que después será reavivado. Esta afirmación se fundamenta en la descripción que hace Daniel de los gobiernos gentiles que han dominado al mundo. Él señaló 4 reinos que identificamos como el babilónico, el medo-persa, el de Grecia y el romano, que ya estudiamos en la lección número 8. Y Daniel escribió que del último reino, que es el romano, surgirían 10 gobiernos y que tras ellos se levantaría otro, que es el cuerno pequeño, que ya dijimos que ese cuerno pequeño pues representa al anticristo. Muchos comentaristas bíblicos concuerdan en señalar que en los postreros tiempos se formará una coalición de naciones que estarán relacionadas con el imperio romano de la antigüedad. Eso lo podemos comprobar en Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7, y que de ahí surgirá el anticristo. Pero más importante que lo geográfico es su origen espiritual. El anticristo es simiente de la serpiente, que ya vimos en Génesis capítulo 3, verso 15, y que emerge del abismo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, verso 7, y su surgimiento es por obra de Satanás, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10, que dice el texto: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire qué tremendo todo esto. Y también en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 2, nos declara la palabra: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ahí está, mire, el dragón, que aquí se refiere a Satanás básicamente, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice que el dragón le dio su poder y le dio su trono y grande autoridad. El dragón, otra vez se lo repito, es identificado como Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Qué dice este texto? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, en su último intento por imitar a Dios y al mismo tiempo mantener su rebeldía, otorga su poder y su autoridad al anticristo. El anticristo será un hombre poseído satánicamente, con poderes sobrenaturales, otorgados a él por Satanás mismo. Estoy insistiendo mucho en esto para mostrarles cómo va a ser el carácter de este personaje. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 10 nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué interesante este pasaje. Ahora, a estas alturas es necesario que podamos remembrar un vistazo general y ver entonces las condiciones generales de todo el panorama desde un punto de vista escatológico bíblico. ¿Recuerdan ustedes que en las lecciones 4, 5 y 6 estudiamos pues las condiciones de la humanidad
en los tiempos postreros y vimos las características de las personas de los últimos tiempos. En general, todo en los ámbitos de lo social, moral, económico, político y religioso se está actualmente preparando para recibir al anticristo. En Apocalipsis 17 se dice que los gobiernos se entregarán voluntariamente su poder y su autoridad al anticristo. Y esto pues coincide notablemente con un comentario publicado hace varios años y atribuido a un dirigente del mercado común europeo. Este hombre dijo que el mundo necesitaba a un hombre capacitado que pudiera guiar a todas las personas y que pudiera sacar a la humanidad del atolladero en que se estaba hundiendo. Porque es obvio, ¿no? Entonces, al llegar a una crisis en todos los ámbitos, esto va a ser la exigencia de los gobernantes. Y decía que envíen un hombre, sea un dios o demonio, no importa, este va a ser bien recibido. Y este pues va a ser el clamor de políticos y de gente general. Este será el ambiente propicio para el anticristo. Con todo lo visto, creo que vale la pena diferenciar a Cristo del anticristo y hacer una pequeña comparación, ¿verdad? Aquí pues Jesús y el anticristo. Si hacemos una comparación bíblica de Cristo con el anticristo, vamos a encontrar varias cosas interesantes. En primer lugar, Jesús, por ejemplo, confirma al Padre. Jesús confirma al Padre. Allá en Juan capítulo 8, verso 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero por otro lado, el anticristo niega al Padre. Niega al Padre. Eso lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Seguimos con la comparación. En segundo lugar, por ejemplo, Jesús habla la palabra de Dios. Eso lo podemos comprobar en Juan capítulo 12, verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mientras que el anticristo, ¿qué hace el anticristo? Blasfema contra Dios. Comprobémoslo. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Comparemos ahora en tercer lugar. Por ejemplo, Jesús es la verdad. Juan 14, 6. Este texto creo que todos se lo saben de memoria. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras que el anticristo es un engañador. Segunda de Juan capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice el texto bíblico, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y finalmente, una última comparación es que Jesús reinará por los siglos. Apocalipsis 22, versos 3 al 5, pasajes esperanzadores. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mientras que el anticristo, su fin es tormento eterno. Eso lo podemos comprobar en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Para finalizar, quiero invitarles para que en la próxima lección, en la cual vamos a continuar la parte 2 de este tema del anticristo, les recomiendo que vuelvan a escuchar este video y a verlo las veces que sea necesario y repasar las citas que he compartido en este estudio. Por demás está también pedirles que hagan apuntes para tener claro la importancia de estos temas que son parte de la doctrina cristiana. Por ahora, esto es todo lo que quería compartirles. Espero Dios mediante nos volvamos a encontrar el próximo jueves. Escudriñemos la Biblia, vivamos en santidad, busquemos en oración a nuestro Señor. Que estén bien todos, en todas partes, y que el Señor les bendiga abundantemente.